están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar la clase de hoy, ¿ya? A ver, ¿a quién le toca exponer el día de hoy? Vanegas. Sí, Miss. A ti te toca. Tú me enviaste, ¿no? Sí, le envié Miss a su WhatsApp. Ya, un ratito. Ya puedes iniciar, hija. Ya, Vanegas, ya puedes iniciar. Miss, disculpe, no puede activar mi audio. Miss, ¿me escucha? Sí, Vanegas, puedes iniciar. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, Miss. Les voy a hablar un poco del tema sobre la malaria. ¿Puede pasar a la siguiente, Miss? Ya. ¿Qué es la malaria? El paludismo o malaria es una enfermedad que puede ser mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por una picadura de hembras infectadas del género del mosquito, Anopheles. Se trata de una enfermedad prevenible y curable. Eh, Síntomas y causas. Entre los síntomas tenemos la fiebre, escalofríos, sensación general de malestar, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor muscular o articular, fatiga, respiración rápida, frecuencia cardíaca acelerada y la tos. ¿Qué causa? Las causas de la malaria es causada por un parásito unicelular por el género del Plasmodium. Por lo general, el parásito se transmite a los seres humanos por las picaduras del mosquito. Ahí vemos una imagen de un niño. El ciclo de transmisión del mosquito. El modo de transmisión del mosquito no infectado
un mosquito se infecta cuando se alimenta de una persona con malaria. Y la transmisión del parásito, si el mosquito te pica en un futuro, puede transmitir parásitos de la malaria. En el hígado, una vez que el parásito ingresa a tu cuerpo, se desplaza hasta el hígado, donde algunos tipos de parásitos pueden mantenerse inactivos hasta un año. En el torrente sanguíneo, los parásitos maduran y abandonan el hígado infectado e infectan a los glóbulos rojos. En ese punto es cuando las personas generalmente manifiestan los síntomas de la malaria. Y la transmisión a la siguiente persona es, si un mosquito no infectado te pica, en este estadio del ciclo se infectará con tus parásitos de malaria y puede transmitirlos a la siguiente persona a la que pique. Ahí vemos el ciclo de transmisión de la malaria, cómo pasa del mosquito al ser humano y eh, como vemos, cuando digamos una mujer embarazada puede transmitir a su hijo la malaria. Y también vemos que el huésped infecta eh, al hígado, del hígado pasa a los glóbulos rojos y después el mosquito ya infecta a otra persona. Siguiente, Miss. Ya. Otros modos de transmisión, Miss. Debido a que los parásitos que causan la malaria afectan a los glóbulos rojos, las personas también pueden contraer malaria por la exposición a la sangre infectada. Esto incluye a la de la madre al no bebé nacido mediante una transfusión sanguínea o al compartir agujas utilizadas para inyectarse drogas. Entre los factores de riesgo, el mayor factor de riesgo es para la malaria es vivir en zonas donde la enfermedad es muy común o visitar estas zonas. Incluyen las regiones tropicales y subtropicales de África, del sur y sudeste asiático, islas del Pacífico, América Central y el norte de América del Sur. El grado de riesgo depende del control local de la malaria y de los cambios estacionales en la tasa de infecciones y las precauciones que tomes para evitar las picaduras del mosquito. Siguiente mito. ¿A quiénes ataca más la enfermedad? Los más vulnerables en esta enfermedad son los niños pequeños y los bebés, los adultos mayores y personas que viajan a zonas libres de la malaria. Las mujeres embarazadas también y el bebé que está en gestación. Las complicaciones de esto sería malaria cerebral. Si las células sanguíneas infectadas de parásitos obstruyen los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, puede ocurrir una inflamación del cerebro o un daño cerebral. La malaria cerebral puede provocar convulsiones y coma. En problemas respiratorios, el líquido acumulado en los pulmones, que es un edema pulmonar, puede dificultar la respiración. Insuficiencia orgánica. La malaria puede dañar los riñones o el hígado o causar la rotura del vaso. Todas las afecciones pueden ser mortales. Anemia. La malaria puede generar la cantidad de glóbulos rojos que no sea suficiente para la provisión adecuada del oxígeno en los tejidos del cuerpo. El nivel bajo de glucosa sanguínea. En su estado más grave, la malaria puede provocar su nivel bajo de glucosa sanguínea. Al igual que la quinina, un medicamento común para combatir la malaria,
un nivel muy bajo de glucosa en la sangre puede provocar un coma o la muerte. ¿Cómo podemos prevenirlo? En primer lugar, cubrirnos la piel, usar pantalones largos, camisas, que no exponer la piel al aire. Aplicarse repelentes de insectos en la piel, usar repelente de insectos registrados en la Agencia de Protección Ambiental. No uses rociador directamente a la cara. Eh, no uses productos con aceite de eucalipto, de limón o paramentano de 3 a 8 de diol en niños menores de 3 años. Usar repelente en la ropa. Los rociadores que tienen permetrina son seguros para la ropa. Usar una red mosquitera para dormir. Estas redes, sobre todo en las que tienen insecticidas como la permetrina, ayudan a prevenir las picaduras del mosquito cuando duermes. Eso sería todo, mis. Gracias. Gracias, compañeros. Listo, Candela. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Paredes, ¿estás lista, hija, para responder? Mis buenos días, Bustos. Pues, dime. Sí, Miss le envié al grupo al grupo de WhatsApp. Que es acerca del dengue. Ya puedes empezar ya. Ya, Miss, muchas gracias. Compañeras, muy buenos días. Profesora, muy buenos días. En esta oportunidad voy a exponer acerca del dengue. ¿Puede pasar, Miss? El dengue, ¿no? Sabemos que es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, que pertenece al género Flavivirus, que es transmitida, ¿no? Por mosquitos, como ya explicó la profesora en clase, que es principalmente por el Aedes aegypti hembra. Los síntomas, que es dolor de cabeza, dolores musculares, óseos o articulaciones, náuseas, vómitos, dolor detrás de los ojos y glándulas inflamadas y erupción. Los signos
aquí vemos los signos de advertencia de fiebre del dengue que es grave, que es una emergencia que pone en peligro la vida, ¿no? Pueden desarrollarse rápidamente. Nos dice que los signos de advertencia suelen comenzar 1 a 2 días después de que la fiebre desaparezca y puede incluir, por ejemplo, tenemos dolor de estómago intenso, vómitos constantes, sangrado de las encías o la nariz, sangre en la orina, las heces o los vómitos. También sangrado debajo de la piel, que podría tener el aspecto de un hematoma, como explicó la profesora en clase, dificultad para respirar o respiración rápida. También las personas pueden tener fatiga, irritabilidad o inquietud. Los factores de riesgo de contraer el dengue o una forma más grave de la enfermedad, si vives en regiones tropicales o viajas a ellas, ¿no? Por ejemplo, estar en zonas tropicales, subtropicales, aumenta el riesgo de exposición al virus que causa el dengue, porque hay mucho, mejor dicho, más en esas zonas constante los mosquitos. Tenemos también, si ya tuviste dengue, por ejemplo, una infección anterior por el virus del dengue que hayas tenido, aumenta el riesgo de padecer síntomas mucho más graves si vuelves a contraer la enfermedad. Las complicaciones. Eh, nos dice que el dengue grave puede causar hemorragias internas y daños en los órganos. La presión arterial puede descender a niveles peligrosos y causar choque. En algunos casos, el dengue grave puede provocar la muerte. También en complicaciones, nos dice que las mujeres que contraen el dengue durante el embarazo pueden contagiar el virus al bebé durante el trabajo del parto. Que también además los bebés de las mujeres que contraen el dengue durante el embarazo tienen mayor riesgo de parto prematuro. Por ejemplo, los niños pueden nacer de bajo peso al nacer o de sufrimiento fetal, ¿no? Mm, y la prevención. Nos dice que evita las picaduras de mosquitos, por ejemplo, permanecer con aire acondicionado y bien protegidos con mosquiteros. Usa ropa de protección, usa repelente para mosquitos y reduce el hábitat de los mosquitos. Puede ser con fumigación, que pues evita que pues los mosquitos lleguen a tu casa. El tratamiento incluye la ingesta de líquidos, el uso de analgésicos. En los casos más graves requieren atención hospitalaria. Muchas gracias, Miss. Listo, gustos. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Listo. A ver, entonces hoy día vamos a tratar, o bueno, esta semana vamos a tratar lo que se refiere a las enfermedades zoonóticas, ¿ya? A diferencia de lo que habíamos visto en las enfermedades metaxénicas, viene a ser producida por los insectos que se alimentan de la sangre, ¿no? Los hematófagos. En este caso va a ser por otro tipo de animales, por eso se llama zoonótica. A ver, compartir.
Listo, chicos, a ver. Vamos a tratar lo que son las enfermedades transmitidas por animales, que se le conoce como zoonosis, o también llamadas enfermedades zoonóticas. ¿Quiénes entran en este grupo? En realidad son muchas las enfermedades que pueden ser transmitidas por los animales, ya sea por los animales domésticos o también por los animales que se puede crear como los de granja, ¿no? O los animales salvajes. Entonces, todo tipo de animal puede tener enfermedades y si el ser humano tiene contacto con ellos, mucho contacto, una cercanía, entonces puede adquirir esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Son las enfermedades producidas por los animales y transmitidas al hombre en condiciones naturales. ¿Qué quiere decir en condiciones naturales? O sea, por la interacción que tenemos con estos animales, ¿no? Ejemplo, la brucelosis, la rabia, ¿no? La palabra se deriva del griego zoon, que significa animal, y nosos, que significa enfermedad. Entonces, zoonosis viene a ser enfermedades de los animales, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que se han transmitido últimamente? Últimamente nosotros hemos escuchado en las noticias que, por ejemplo, una de las enfermedades que se está transmitiendo es la viruela, ¿no? Por el contacto, por la mordida con los primates. Entonces, esa vendría a ser una enfermedad zoonótica, por ejemplo, ¿ya? Factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores que ayudan a que estas enfermedades puedan aparecer? Una de ellas viene a ser el desarrollo agropecuario. ¿Qué tiene que ver el desarrollo agropecuario? Debido a que ahora se utilizan mucho las, las tierras de cultivo, entonces esto puede predisponer a llamar a muchas especies y aparte se tiene que eliminar ciertas plantas, ¿no? Desequilibrando el ecosistema. Entonces, contra más avance el ser humano, más acapare las, todo lo que es, vienen a ser los recintos naturales, entonces los animales se van a sentir obligados a retirarse de ahí, ¿no? Ya no se van a sentir a gusto. ¿Y dónde es que se van a trasladar? Se van a trasladar a la ciudad, ¿no? Se van a trasladar a los lugares donde vive, hay más cantidad de personas, ¿no? Para poder conseguir alimento, para poder conseguir abrigo. Entonces, ahí es donde interactúa el ser humano con estos animales y muchas veces desconocemos, ¿no? Listo, entonces ese viene a ser un factor, el desarrollo agropecuario. Por ejemplo, el, en, a ver, vamos a ver un ejemplo claro. Es ahí. Ahora, zonas que son pues, que eran lugares naturales, han sido bastante urbanizadas, ¿no? O de repente para lo que vienen a ser los fundos, para poder para hacer las agroexportaciones, ¿no? A otros países, entonces están abarcando lugares naturales. Y eso es lo que condiciona también a que se vaya a desplazar. Destrucción de barreras naturales viene a ser parecido.
ya no hay una protección, salvo los lugares que sean considerados como patrimonio natural, ¿no? Entonces ahí solamente en ese caso si están protegidos, si está prohibido lo que es la urbanización, lo que es el desplazamiento, el cultivo, ¿no? Pero muchas de estas barreras naturales se están perdiendo y lamentablemente pues el contacto es cada vez más estrecho. Antes no se tenía, otro de los factores viene a ser la importación y contrabando de animales. Antes no se tenía ciertos animales exóticos como mascotas, solamente los comunes, ¿no? El perro, el gato, o bueno, pues uno que otro animal. Pero ahora lamentablemente se está haciendo contrabando ilegal en el mercado negro de animales. Las personas piden y ya pueden conseguir animales que deben estar en libertad, ¿no? Pero sin embargo están en cautiverio. Y muchas veces los veterinarios no saben qué tipo o sea, la prevención sí la saben, ¿no? Pero no existe un control en en ciertas enfermedades que producen algunos animales, ¿no? Importación de productos también puede condicionar a la zoonosis. A veces se lleva o se traslada en los productos que se exporta, se llevan las enfermedades, ¿no? Porque va junto con el que ocasiona la enfermedad zoonótica. Aumento de contacto hombre-animal debido a las primeras razones. Los cambios ecológicos, por ejemplo, ustedes habrán visto en las noticias que a veces existen incendios forestales, ¿no? Y esto también va a desplazar. ¿Por qué? Por el cambio climático, por la misma mano del hombre, ¿no? Que destruye. Entonces, eso también puede condicionar a que los animales cada vez se vayan acercando más a las personas. Vamos a ver una de las primeras enfermedades zoonóticas, que viene a ser la rabia. A ver, ¿quién me puede decir acerca de la rabia? ¿Algún comentario? ¿Cómo se transmite? ¿Quiénes son los que llevan esta enfermedad? A ver, algo que sepan acerca de la rabia. Yo te digo, Miss, Ya, sobre la rabia del perro, se contagia cuando el animal te muerde, te transmite su enfermedad y uno empieza a experimentar fiebre, dolor de cabeza, náuseas y en algunos casos puede causar la muerte si no se trata a tiempo. Mis, también no solamente los perros, pues los perros pueden transmitir la enfermedad siempre y cuando no estén vacunados. Los murciélagos también pueden picar y también pueden producir la rabia. muy bien, muy Los bien. murciélagos no pican, los murciélagos muerden. Muerden, ajá, muerden. Eso, los mamíferos serían mis, porque estamos incluyendo de los murciélagos, los perros, los zorrillos, mapaches, creo que también. Ah, muerden, claro. Muy bien. Ujú. Y Miss, pero los animales que tienen rabia silvestre en pocas ocasiones tienen contacto con un ser humano, pero en caso de mascota, como es una mascota más reconocida como son los perros, en eso sí hay mucho más probabilidades de que te pueda morder en algunos casos. Si no están vacunados y te transmite la enfermedad. claro. No, sí está bien, pero el detalle, como ya habíamos visto, que hay ciertos factores que ayudan a que estos animales salvajes también sean desplazados, ¿no? O sea, no están en su hábitat natural, lamentablemente. Y eso conlleva que tengan más contacto con las personas, ¿no? O el tráfico ilegal de animales. Y se puede dar también, ¿no? Pero sí, como dices, es más frecuente en mascotas, ¿no? En las mascotas comunes. Pero como dijeron tus compañeras, también se puede presentar por la mordedura de otros animales salvajes, ¿no?
Por ahí también me pusieron en el chat los roedores. Sí, también los roedores pueden transmitir la rabia. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de rabia, antes era más frecuente. Ahora, como existe el suero antirrábico, se vacuna constantemente a las mascotas, entonces es menos frecuente. Pero eso no significa de que no exista. Sí, sí existe. Solamente que hay que tener bastante precaución, ¿no? Miss, el perrito cuando tiene rabia muere, Miss, dando la vuelta, así como empieza a dar la vuelta en círculos y después empieza a botar espuma y muere. Claro, ¿por qué? Porque ya ahí su cerebro se ha visto bastante dañado, bastante afectado. Y el hecho de morder es como que activara ese estímulo y ya, bueno, pues lamentablemente fallece, ¿no? Y ahí es donde antes, por ejemplo, ¿qué hacían? Se llevaban el cerebro del perro, ¿no? Para poder verificar si es que estaba el virus, el raptovirus, ¿no? Miss, entonces se podría deducir que el virus de la rabia ataca directamente al cerebro de los animales a los animales que tienen la enfermedad. Sí, ataca el sistema nervioso. Ujú. Miss, y al ser Ah, humano cuando se contagia también ataca al sistema nervioso. sí, igualito. A todos los mamíferos ataca de la misma manera. Ya, miren, ¿cómo es que se produce? Primero se produce la transmisión. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ir ampliando para que se pueda visualizar mejor. Primero empieza con la inoculación del virus. ¿Por qué inoculación? Recuerdan cuando vimos en las enfermedades metaxémicas, la inoculación es por medio de la introducción, ¿no? Del microorganismo. En este caso, gracias no, por la mordedura del animal, entonces se introduce el virus, ¿no? Porque en el caso de la rabia es un virus. Después empieza la replicación vírica en el músculo, o sea que en el mismo músculo apenas el animal muerde, empieza a reproducirse, ¿no? Los virus empiezan a multiplicarse en el músculo que ha sido afectado. Después, el virión entra en el sistema nervioso periférico, o sea, va a ingresar a los nervios que llegan a nuestras extremidades. Después viaja a lo largo de estos nervios y asciende de manera pasiva a través de las fibras sensoriales, ¿no? Se replica en el ganglio, sigue multiplicándose, sigue subiendo hasta que llega a la médula espinal, aquella que recorre nuestra columna vertebral, ¿no? O sea que sí o sí va a llegar a menos que nosotros le pongamos un alto, ¿no? Asciende rápidamente a la médula espinal y empieza la infección de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, o sea, varias estructuras del sistema nervioso. Después tenemos la infección descendente a través del sistema nervioso hacia los ojos, las glándulas salivales, la piel y los órganos. A ver, explico, más sencillo. Desde el momento en que el animal muerde, ingresa el virus y desde ese preciso instante el virus empieza a multiplicarse. Pasa por los nervios, supongamos que les haya mordido en la pantorrilla, pasa por los nervios de la pierna, llega hasta la médula espinal, en la médula espinal empieza a infectar, a producir alteraciones en la misma médula, en el cerebelo, en el bulbo raquídeo, ¿no? O sea, en esta zona, aquí, aquí, en esta parte de aquí, empieza a dañar. Ahora, una vez que ya empezó el daño en el sistema nervioso, el cerebro tiene que mandar una respuesta, pero va a mandar una respuesta deficiente, una respuesta ya con la enfermedad. ¿Y en dónde se va a manifestar? Ahí empiezan a verse los síntomas, ¿no?
en donde los ojos se ponen rojos, la persona empieza a salivar, ¿ya? Entonces empiezan los síntomas, empiezan las manifestaciones clínicas. Así de esa manera, de todas maneras llega al sistema nervioso, a la médula y al cerebro. Ahora, ustedes dirán, ¿y es tan rápido para poder llegar al cerebro? Dependiendo del lugar de la mordedura. Si, por ejemplo, el, el ser humano ha sido mordido en los miembros inferiores, la subida del virus es un poco más lenta, ¿no? Pero si la persona ha sido mordida en el brazo, la llegada hacia el sistema nervioso va a ser rápido. Y si muerde en el rostro, mucho más aún, ¿no? Recordemos que la saliva del perro es bastante contaminante y evita pues que las heridas primero que la sangre se coagule, evita que las heridas se sanen rápidamente. ¿Por qué? Porque como está llena de microorganismos, evita que haya una buena cicatrización, ¿no? Ese es el inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Miss, eso quiere decir que el virus, cuando el perro ya está con la rabia, el virus está en la saliva, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Porque a veces los animales comen de un solo plato y si el otro animal lo ingiere, la saliva del perro que está contagiado, ¿se puede contagiar? No. ¿Qué pasa? Tiene que ser a través de una mordedura o que haya una herida, o sea, que haya presencia de sangre. Si va hacia el estómago, no. Tiene que ser introducción directa, ¿no? Contacto Ajá, sanguíneo. sí, Ay. sí, de todas maneras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Queda claro la forma cómo llega, ¿no? Cómo se transmite este virus. Miss, si te lambe una herida, porque hay perritos que lamben herida Y de los hay humanos. personas que se dejan, porque dicen, no, que te va a ayudar a cicatrizar. No, mentira. Si el perro está con el virus de la rabia y lame, también puede adquirir. Hay una probabilidad de adquirir la enfermedad, ¿no? Ya, Miss, en el caso del gato, cuando te aruña, También. Inclusive hay una enfermedad del arañazo del gato. Profesora, pero en este caso sería siempre y cuando los animales no estén vacunados, ¿verdad? Claro, por eso estamos hablando solamente de los que están enfermos, pues que tienen el virus. Listo, entonces vamos a seguir. ¿Quiénes son los principales animales transmisores de la rabia? Tenemos dos tipos de rabia, como ya bien mencionado, la rabia urbana y la rabia silvestre. La rabia urbana viene a ser transmitida por animales domésticos, animales caseros, ¿no? O mascotas, más claro. Por ejemplo, tenemos el can, el perro, y los felinos, que mayormente en las casas los tenemos los gatitos, ¿no? La rabia silvestre, en cambio, es transmitida por animales, como dice su nombre, que vive en estado silvestre, en estado salvaje, ¿no? Una de ellas viene a ser el murciélago, ¿no? El murciélago muerde, ¿no? Pero hay que ver que hay diferentes tipos de murciélagos, porque hay unos que sí son hematófagos y otros que son, pues, eh, se alimentan de frutas, o me equivoco, vivo. sí, Miss, se alimentan de frutas algunos. Ujú, claro. Más que todo sería para los murciélagos que son hematófagos, o sea que se alimentan de sangre, ¿no? Entonces, también puede tener los primates, ¿no?
Los bovinos, aunque ustedes no lo crean, las reses muerden también, ¿no? También tenemos los carnívoros salvajes, por ejemplo, el zorro, ¿no? Los lobos, así, para hablar en general. Entonces, ellos pueden tener la rabia silvestre, pero aquí nosotros mayormente manejamos a los animales domésticos, porque es más fácil de ubicarlos cuando es cuestión de vacunarlos, ¿no? Miss, pero el mono también lo crían y después lo comen. Sí, pues, pero en este caso hay diferentes especies, o sea, no es una sola, ¿no? Y una de ellas puede tener. Pero como les digo, es bastante difícil que se presente, ¿no? ¿Qué hacer en caso de accidente por mordedura? Lo primero que nosotros debemos hacer es lavar la herida con abundante agua y jabón. Definitivamente, igual que toda herida, cuando tú te haces una herida, ¿qué es lo que haces? Te lavas con agua y con jabón, ¿no? Para poder eliminar pues los restos de contaminación que exista en la herida. Aparte, eh, por favor, no usar alcohol, ¿ya? Entonces, primera recomendación, lavar la herida con abundante agua y jabón. Segundo, ubicar el animal para su observación, ¿no? Porque una vez que el animal muerde, como dijo su compañero, empieza a presentar las manifestaciones o ya tiene algunas manifestaciones como la salivación, ¿no? Y la salivación excesiva o bota como una espuma, ¿no? Entonces hay que observarlo, por lo menos por 3 días, para ver cómo es su evolución. Si empieza a manifestar síntomas, entonces definitivamente la persona tiene que recibir un tratamiento. Y si no, entonces a la persona se le vacuna con un suero antiprofiláctico. O sea que en este caso hay que prevenir, ¿no? Se le pone también 3 dosis nada más, no es mucho. Lo que más tiene miedo a las personas cuando dicen la vacuna antirrábica es porque se le coloca en un lugar especial, ¿no? A ver, vamos a continuar. Después que ya se ha lavado la persona, acudir al establecimiento de salud para seguir las indicaciones. Primero, se hace la desinfección de la herida, se hace un lavado ya más profundo con un jabón antiséptico para poder eliminar los microorganismos. Solamente se suture si es necesario, o sea, si ha habido, pues, por ejemplo, en el caso de la mordida del perro, hay un tipo de herida que se llama herida avulsiva, o sea, cuando el perro muerde y desgarra, ¿no? Solamente en ese caso sí se sutura, porque es necesario unir los extremos, unir las partes para que exista una buena cicatrización, ¿no? Porque cuando muerde y desgarra, es como que estuvieran arrancando un pedazo de carne. Después también se coloca las vacunas antitetánicas. Ojo, en este caso es importante ya tener la vacuna antitetánica, pero aquí les está diciendo que en ese momento pues se tiene que colocar. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la antitetánica con la rabia? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la antitetánica con la rabia? Porque la herida se inflama, se hincha. Claro, puede haber, como ya les había mencionado, muy bien, hija. En este caso, no sabemos lo que contiene la saliva del animal, ¿no? Puede estar contaminado y recordemos que el tétano puede estar en cualquier parte, puede estar en la tierra, ¿no? Puede estar, más que todo está en el suelo, en la tierra.
Y si uno tiene una herida abierta, entonces el toxoide tetánico puede ingresar, ¿no? Y puede complicarse la situación. ¿Ya? Entonces, la vacuna antitetánica y antibióticos. ¿Qué antibiótico mayormente se utiliza para este caso? La dicloxacilina. La dicloxacilina es la más frecuente. Después tenemos que se puede aplicar el suero antirrábico, ¿ya? Este suero antirrábico tiene un esquema de 14 días y 2 refuerzos, o sea, cuando ya se detecta, cuando se ha hecho pues el seguimiento al animal y se ha detectado que sí tiene rabia, entonces el esquema es de 14 dosis, una dosis por día, o sea que 14 días tienes que ir, ¿no? Aparte de los refuerzos. Después tenemos el esquema reducido, que viene a ser 3 dosis y 3 de refuerzo, ¿no? A los 10 días, a los 20 días y a los 30 días, cada 10 días. Los periodos de la rabia vienen a ser 4. Incubación, periodo prodrómico, periodo neurológico y periodo terminal. Primero empecemos con la primera etapa, periodo de incubación. Aquí nosotros tenemos que considerar diferentes factores. Una de ellas viene a ser la edad. Obviamente que la edad más afectada puede ser los niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado casos de niños que han sido mordidos, ¿no? Inclusive hasta por sus propias mascotas. Entonces hay que tener bastante cuidado, no solamente por el virus de la rabia, sino también por estética. Porque imagínense la mordida de perro, les vuelvo a repetir, bien difícil que sane, ¿no? Ya no se recupera, entonces quedaría marcado para toda su vida. Y aparte también puede afectar a los adultos mayores, ¿no? Más que todo por el sistema inmunológico. Después tenemos, dependiendo de la concentración del virus, qué tanto se haya replicado, qué tanto se haya reproducido, ¿no? El lugar de la mordida, lo que yo les comentaba hace un momento. Si es contra más cerca a la cabeza sea la herida, más rápido es la llegada, ¿no? Entonces, normalmente, ¿dónde es que muerden? Muerden en el brazo, antebrazo, ¿no? Después, muerden en los miembros inferiores, a menos que sea un niño pequeño, ¿no? El estado inmune, o sea, su, sus defensas, cómo están, ¿no? Para poder ayudar a combatir el virus. Ese es el periodo de incubación. Ahí está. El segundo periodo, que es el periodo prodrómico. Aquí ya empieza pues un poco ya las manifestaciones, ¿no? Tenemos lo que es la fatiga. La persona se siente cansada, agotada, quiere estar recostada nada más. Después empieza lo que es la cefalea. Recordemos que aquí en este caso siempre va a llegar al sistema nervioso y las manifestaciones del sistema nervioso van a ser pues a través de dolores de cabeza, ¿no? Fiebre, va a tener altas temperaturas. Tenemos los vómitos. El cerebelo viene a ser el centro de nuestro equilibrio junto con la parte del oído interno. Entonces, si se ve afectada por el virus,
Entonces se va a perder la estabilidad y por lo tanto la persona va a tener vómito, va a tener náuseas, entumecimiento de la zona afectada, si en el lugar de la mordida, ¿no? Se va a entumecer, se va a adormecer. Irritabilidad, ya la persona, miren, estamos empezando desde las manifestaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Tenemos lo que es la irritabilidad, o sea, se vuelve intolerante, empieza a explotar de un momento a otro, ¿no? Eso significa que ya está haciendo un daño en el cerebro, el virus. Depresión, va a tener ganas de estar solo, ¿no? Tenemos el insomnio, la depresión, el nerviosismo, aquí me he equivocado, aquí es nerviosismo al final. El periodo neurológico, ya netamente en el cerebro, ¿no? Hay lapsos de lucidez, o sea, va a perder la conciencia, no va a reconocer a las personas, no se va a ubicar, ¿no? ¿Y cómo yo puedo saber si una persona está lúcida? Acuérdense del famoso LOTEP, ¿no? Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿ya? Así de esa manera podemos comprobar, ¿no? Si está lúcido o no. Hidrofobia. ¿Qué es hidrofobia? Eh, hidro es de agua, ¿cómo te digo? A ver, ¿qué será? No sé, Por ahí estaba. Entonces, hidrofobia viene a ser el terror al agua. En este caso, el animalito o la persona misma también va a tener es, bastante sed, va a tener sed, y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver eso con la hidrofobia? Más bien al contrario, no la rechazaría, es que el detalle es que le va a dar sed, pero una vez que sienta el agua, va a empezar a vomitar, inclusive va a tener un olor diferente, lo va a sentir como un olor diferente, ¿no? Y bueno, pues la persona va a dejar de querer tomar. Eso le va a conllevar pues a deshidratarse, si es que no lo ingiere, en todo caso, por vía endovenosa. Tenemos lo que es la aerofobia, también el terror al aire, ¿no? Que no le dé el viento. Se va a desorientar, se va a sentir desorientado, que no está en el lugar correcto, ¿no? Va a empezar a alucinar, va a empezar a divariar, va a tener inclusive después parálisis. ¿Por qué? Porque se va a ver afectados los nervios de los músculos, entonces va a tener parálisis. Y por último, tenemos la última etapa que viene a ser la etapa terminal o coma, en donde completamente se deteriora el sistema nervioso central, en un paro cardiorrespiratorio o inclusive puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces son 4 etapas por las que pasa todo ser vivo que es mordido por un animal que tiene rabia. Y si ustedes se dan cuenta, el perro cuando tiene rabia, inclusive no, no va a poder movilizarse. Es bien complicado. Cuando nosotros hablamos de rabia es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso hace unos años de una mujer gestante en Arequipa que había sido mordida por un perro que justo tenía rabia. Y la señora ya tenía 6 meses de gestación. Y lo malo es que ella lo tomó, o sea, no me tomó importancia, en realidad, ¿no? Cuando ya se sentía muy mal, recién fue al, a la posta, al centro de salud, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que lamentablemente la mujer entró en coma, ¿no? Y para evitar perder al bebé, porque serían 2 vidas, entonces a ella se le puso tubo, tubo endotraqueal, así como se ve en la imagen, ¿no?
pero estando así en reposo, podía continuar con su embarazo, ¿no? Hasta el momento en que llegó el parto. La mujer no quería colaborar, no quería. Se manifestaba agresiva, todo. Cuando ya el, y estuvo varios meses, la indujeron inclusive al coma profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que le disminuyen los signos vitales, le disminuyen la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura, todo, para evitar que siga avanzando el virus, ¿no? Y no afectar al bebé. Y al final el bebé se logró, tuvo a su bebé por cesárea, pero ella sí nunca se recuperó, ¿no? Del coma. Lamentablemente, eso sí pasó. ¿Cuáles vienen a ser las zonas de peligro más comunes en una mordedura? La cabeza, definitivamente es muy peligrosa, ¿no? Ah, también así un niño por la mordida de un pitbull casi queda ciego, mordió cerca de la vista, ¿no? También otro lugar, de todas maneras viene a ser las manos, ¿no? Las manos. Después tenemos los pies y los genitales también, ¿no? Vienen a ser lugares que se debe cuidar. ¿Cuáles son los daños que puede presentar al instante? Hematomas y sangrado, infecciones y cicatrices. Ahora, supongamos que la persona no está en peligro, no está, no, no haya rabia. Entonces hay que prevenir, hay que siempre educar, ¿no? Porque si bien es cierto, los casos de rabia han disminuido bastante, habitualmente casi no hay desde hace muchos años, pero de todas maneras puede volver a aparecer, ¿no? Ahora que nuevamente están apareciendo enfermedades antiguas. La medida preventiva más común es que todo gato o perro debe ser vacunado contra la rabia. Los perros pueden vacunarse desde los 3 meses, no hay ningún inconveniente. Los gatos también reciben sus vacunas, ¿no? Se les tiene que llevar a las clínicas para poder ser vacunados. El del perro sí es gratuito, ¿no? Se hacen campañas, especialmente en octubre, para poder vacunar, ¿no? Y cuando uno va, te recibe toda la familia de canes, el papá, la mamá, toda la familia. Y bueno, pues desde pequeñitos nada más. Y por eso les colocan esos collares, ¿no? Para poder comprobar que sí han sido vacunados. Es una vez al año. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Yo tengo un gato que nunca lo vacuno, pero no muerde, no araña, no contagia. Es que es dócil seguramente, ¿no? Pero a veces parece mentira en el mismo juego, cuando a veces uno juega, el instinto del felino, no por hacerte daño, ¿no? Sino que jugando o de casualidad puede arañar, ¿no? Ah, algo que me estaba olvidando. Siempre pensamos que es solamente por la mordedura del animal. No, también se puede dar por lo que es el rasguño, por lo que es la lamedura de la herida, ¿no? Entonces, hay que tener La, bastante cuidado. la orina de la rata, Ah, no, esa es otra. Esa es otra enfermedad. Vamos a hablar de la segunda enfermedad, que viene a ser la leptospirosis, ¿ya? La leptospirosis viene a ser una enfermedad aguda y febril causada por una bacteria. Aquí ya no es por un virus, ¿no? Como en el anterior caso, sino que aquí ya es pues una bacteria que tiene el roedor.
Antes de pasar o continuar con lo que es la leptospirosis, en el caso de la mordedura, hay que tener bastante cuidado también con los roedores, porque a veces, y miren, ha sucedido, ¿no? A la posta llega una niñita que no tiene la punta de sus deditos ni la punta de su nariz. ¿Qué había pasado? La rata lo había mordido, ¿no? Se lo había estado comiendo. ¿Y cuándo es que se dan cuenta? Pues obviamente cuando la niña llora y llora, la bebita estaba en su cuna. Entonces, ¿por qué sucede esto a veces, no? ¿Por qué puede pasar? Porque al momento de darle de lactar o al momento de darle la leche, al niño no se le limpia la boquita y hay que estar vigilando siempre que cuando no se le hace botar sus gasecitos, puede eliminar sus eructos, lo que nosotros decimos como chanchitos. Pero junto con eso también bota pocos de leche, ¿no? En el cabello, en las orejas. Como está echadito, entonces escurre nada más al momento de botar y puede secarse en el lóbulo de la oreja, en la nariz, en las manos, ¿no? Y ahí es su predilección, pues, de los roedores, ¿no? Así también una vez llegó una niña, me acuerdo, que habían ido ay, también, ya ven, se me estaba pasando, yo no sé por qué no le puse acá. ¿Qué es lo que se hace cuando muerde un perro, aparte del cuidado? ¿Qué es lo que se hace? Eso es lo que iba a comentar ahorita. ¿A cuál misa? ¿Al perro qué se lo hace? Al perro Sí, pues se lo lleva a la veterinaria para que lo vacune, se lo pone en su bozal ya, y lo pone ahí su vacuna en el cuello y visto, y de ahí lo pone en su cintita, puede ser verdecito, negrito en el cuello, tipo un collarcito. ya. Ahora, claro, por ejemplo, aquí el procedimiento que es, te muerde un perro, entonces al momento de identificarlo, tienes que ir a denunciar al antirrábico, ¿no? Aquí el proceso es así. Tienes que ir a denunciar al antirrábico, entonces el veterinario del antirrábico va a ir a buscar ese perro. Normalmente nosotros lo identificamos si es que es de algún vecino, pero si es callejero, de todas maneras se hace la denuncia para que quede constancia, ¿no? De que por ahí está rondando un animal que puede tener rabia. Y al identificarlo, sí va y lo busca para poder vigilar al perro y también el puesto de salud hace la vigilancia a la persona. Pero si el perrito era callejero, no tiene un hogar fijo, entonces aquí, en este caso, lo que se hace es denunciar, pero se hace el seguimiento a la persona nada más, ¿no? Para ver cómo va evolucionando, sino para colocarle las 14 vacunas, o las 14 inyecciones, más claro. ¿Y en dónde es que es el lugar de la inyección? En el abdomen, alrededor del ombligo, por si acaso. No es en cualquier lugar. Yo he visto que lo ponen encima para llegar ya al cuello, donde que terminan sus dos patitas delanteras, arriba, ahí he visto que lo vacunan. No, yo me refiero en la persona. Ay, a mí disculpa. Sí, ajá, así como ves en la imagen, ¿no? Se le hace pliegue y como es por vía subcutánea al perrito, se le pone así. Sí, 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 sí. Sí, yo también he vacunado perritos, ¿no? Y yo dije, es difícil. No, no es difícil, solamente hay que tener cuidado nada más, porque a veces hay algunos perros que reaccionan, ¿no? No, pero en el abdomen, alrededor del ombligo, ese es en la persona. Se pone por vía subcutánea. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué en el abdomen? ¿Por qué no en el hombro? ¿Por qué no en el muslo o en la nalga? No, porque el abdomen tiene más tejido adiposo. Y lo que nosotros queremos cuando inyectamos este tipo de suero es que tenga un efecto prolongado, que sea largo, ¿no? El proceso.
Listo, ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a lo que es la leptospirosis. Nos regresemos a los roedores. Es una enfermedad aguda y febril causada por una bacteria, entonces sí tiene un tratamiento, ¿no? Que es del género Leptospira. La enfermedad puede ser leve o mortal, especialmente cuando compromete a ciertos órganos vitales como el hígado, los riñones o el sistema nervioso también. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué es lo que nosotros vemos? Así se ve el, la bacteria productora de la leptospirosis, ¿no? En el lado derecho de su pantalla. Parece un rizo, ¿no? Eso viene a ser la... ¿Cómo es que se contagia? Vamos a ver. Tenemos animales infectados como en el caso de los canes, los cerdos, los roedores, las reses, ¿no? Y en este caso se puede adquirir a través de la piel, de la mucosa bucal. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esta bacteria se encuentra en ¿dónde? ¿En qué secreción? ¿En qué sustancia? A ver qué dice, ¿dónde se encuentra esta bacteria? ¿Cómo es el Miss? ¿Dónde se encuentra esta bacteria, la leptospira? Ahí es. Ah, sí, sí. Será en la rota. No, sí, miren, por ejemplo, en el caso de la rabia, está en la saliva. Aquí, ¿por medio de qué se transmite? De la orina. Ajá, mayormente bota la bacteria o elimina la bacteria a través de la orina, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque hay personas que pueden tener heridas abiertas y puede ser una puerta de entrada fácil para esta bacteria y afecta al ser humano, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es que se da. Primero tenemos la bacteria, que es la leptospira, y ustedes, ¿por cómo lo pueden reconocer? ¿Por qué? Porque parece un espiral, ¿no? Ustedes han visto la imagen y parece un espiral. La puerta de entrada viene a ser la mucosa, piel, a través de lo que es la piel por ser delgada, ¿no? Porque fácilmente se puede infiltrar. La forma de contagio es a través de la vía sanguínea, o sea que llega hasta la sangre. Basta que haya una, como les digo, una pequeña puerta de entrada como una herida y puede ingresar. Se pueden dañar otros tejidos, como por ejemplo las meninges, el hígado, el riñón, y puede causar inclusive hemorragias. O sea que eso también afecta al, al sistema sanguíneo, ¿no? Hay un desequilibrio. Primero se presenta en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo y después en la orina, igual en el animal, ¿no? Primero llega a la sangre o al líquido cefalorraquídeo, que viene a ser el líquido que recorre la, eh, todo el cuerpo, ¿no? Y después ya, como una forma de expulsarlo, es a través de la orina. Y se repite el ciclo así de esa manera. ¿Qué manifestaciones tenemos? Una variante grave de la leptospirosis es la enfermedad de Weil. La leptospirosis ictérica o enfermedad de Weil se caracteriza por síntomas de disfunción hepática. O sea, quiere decir que ya el hígado ya no le está funcionando. Después, la disfunción renal, o sea, empiezan a fallar muchos órganos. Uno de ellos viene a ser el riñón.
También vascular, ¿por qué? Porque empiezan a romperse los vasos sanguíneos y puede producir hemorragias o sangrado interno. Y por último, también problemas pulmonares. Entonces, se desarrolla como en cadena, ¿no? Y esto es bastante peligroso porque la persona puede llegar a morir. A ver, miren, así se puede presentar, ¿no? La bacteria en el organismo. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, conjuntivitis, o sea, hay un color bastante graso. Oh, perdón, hay un vascularizado y eso puede, por eso es que se nota así la vista roja, ¿no? Escalofríos debido a la fiebre. En los casos más graves puede haber insuficiencia hepática, o sea, el riñón deja de funcionar. Por eso es que se produce la ictericia. Ojo, siempre relacionado. Falla el riñón, falla el hígado y empieza esta coloración amarilla. Hemorragia en piel y mucosas. Miren por acá, aquí el ojo. Se ha roto el vaso sanguíneo y empieza el sangrado. La sangre no sale, sino que se queda dentro de los tejidos, ¿no? Aquí también, miren, ha habido un sangrado. Y estos son sangrados pues bastante profusos, bastante severos, ¿no? Va a tener anemia debido a la pérdida de sangre. Va a haber insuficiencia renal. Miren, el riñón normalmente es liso, pero como se observa cuando el riñón está deteriorado y no funciona adecuadamente, no cumple con su función, no filtra, ¿no? Después tenemos el distrés respiratorio, o sea, la dificultad para poder respirar y la persona va a respirar cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Va a tener meningitis, que viene a ser la inflamación de las paredes, perdón, de las cubiertas del cerebro. Y va a tener, pues, por lo tanto, cefalea, ¿no? Dolor de cabeza, dolores musculares. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esta bacteria, especialmente cuando estos roedores, pues, están entre nuestros alimentos, ¿no? Y a veces parece mentira, pero es inevitable. Pero entonces nosotros tenemos que lavar muy bien los alimentos y también los envasados, ¿ya? ¿Cómo es la forma de transmisión? A través de la orina de animales infectados, especialmente, como ya les había dicho, de los roedores. Se almacena esta bacteria en el cerebro, en los ojos y en los riñones, ¿no? Y se elimina a través de la orina. Es excretada viva por el huésped, sobrevive en el agua y en el suelo, esta bacteria. ¿Cómo se transmite? Con el contacto directo con agua contaminada, desde donde penetra en el cuerpo a través de erosiones, cortes en la piel y mucosa, ¿no? Y en el humano, también por contacto directo con sangre, tejidos, órganos y orina de animales infectados. Por ejemplo, ustedes adquieren un enlatado, siempre antes de abrirlo tienen que lavarlo, por donde lo van a abrir, de preferencia, ¿no? Porque no sabemos si de repente, a veces en los mercados hay muchos roedores y puede, pues, justo da la casualidad haber orinado encima de estos productos enlatados. Obviamente eso se va a secar, pero la bacteria permanece, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Las medidas preventivas vienen a ser la educación sanitaria y promoción de la salud. Muchas personas no conocen acerca de esta enfermedad, pero que puede llegar a ser mortal, porque la persona al principio puede tener los síntomas y lo puede asociar con otra enfermedad. Entonces, no le da la debida importancia, inclusive hasta los 3 días puede matar a una familia completa, ¿no? Protección de personal expuesto, también importante. Control de roedores, que son los que transmiten principalmente
lo que es la leptospirosis, ¿no? Lavarse las manos después de manipular animales, definitivamente. Limpieza de ambientes, guardar los envases a prueba de roedores, ¿no? O sea, en un lugar estratégico para que no tenga contacto con esta plaga en realidad. Bien, bien difícil. Basta que en una casa haya roedores y empieza a multiplicarse, ¿no? El tratamiento se da a través de medicamentos como la penicilina, la doxiciclina, eritromicina. Es más efectivo cuando es administrado a partir de la primera semana. Dependiendo de la gravedad de la persona, puede ser a través oral, o sea, a través de la boca y por vía intravenosa, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto a la leptospirosis? Chicos, escucharon la explicación acerca de la leptospirosis, ¿no? Sí, Miss. Ah, ya, porque pensé que estaba el micrófono apagado. Ahorita se acaba de apagar el micrófono. Ya. Lo de la peste bubónica sí lo vamos a dejar para el día de mañana, porque ese es un poquito más amplio. Ya voy a tomar asistencia. Ujú. Hoy día estamos 30. A ver, Vanegas, Sí, Bustos. Miss. Estoy tomando, Presente, Miss. estoy tomando asistencia. Bustos, Cabrera, Bustos presente, Miss. Cabrera presente, profesora. bien. Bustos presente, Miss. Sí, Bustos, ya te escuché. Chanta, Presente, profesora. De la Cruz Tasaico, Presente, profesora. Escateredia, Presente, profesora. Flores Reyes, Presente, Miss. bien. Freire, Presente, profesora. García Manso, Guaguazonco, Buen día, Miss. Presente. Guamaní Zambrano, Huaraca, Presente, Miss. Quispe y Guaranca, Presente, profesora. Rivera Silvestre, Vigo, Presente, Miss. Villanueva, Presente, Miss Villanueva. Yalta, Presente, Miss. muy bien. Paredes, listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Miss, escuchó Villanueva presente. Hija, sí, escuché tu apellido. Sí, sí, escuché tu asistencia. No se olviden. Ah, ya. Entonces, los días viernes yo les voy a tomar los exámenes, ¿ya?
El día viernes es el examen de enfermedades metaxénicas. Ya, no se olviden, por favor, ya estamos por finalizar, ya no nos queda mucho, así que vayan viendo los que faltan sus exposiciones, ya nos falta poquito ya. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Miss, ¿y no vas a decir la nota que nos dio el viernes pasado? Ah, su examen. Sí, Miss, el examen del viernes pasado. Ya, yo le digo. A ver, todavía tenemos tiempo. A ver, vamos a ver. Acá está. Ya, ahora sí, vamos. A ver. Sí. A ver, de la Cruz, 14, Rivera, 14, Freire, 13, Paredes, 14, Cabrera, 17, Chanta, 14, Vanegas, 16, Vigo, 12, Guaguasonjo, 17, Huaraca, 17, Escate, 18, Flores Reyes, 15, Bustos, 12, Villanueva, 12 y Yalta, 11. Ya está. Listo, chicos. Entonces, ya ahí están sus notas de lo que era enfermedades parasitarias. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nos vemos el día de mañana. Por favor, a los que les falta exponer, ya mañana es la última oportunidad para que puedan exponer. Miss, mi nota. Ya dicté, ya hija de todos. ¿Cómo Miss, dice Miss? Villanueva, tienes 12. Dime, Vigo. Miss, una consulta. ¿Cómo yo voy a mis notas, Miss? ¿Voy bien o estoy más o menos o estoy hasta las caiguas? No, estás bien. Sí, Vigo, sí estás bien. Ya, gracias, Miss. Ya, listo, muy bien. Listo, chicos. Pero acuérdense, no es solamente el examen. El examen es una parte. Recuerden que también influye las actividades, influye la participación, la asistencia. O sea que tienen varias cosas que pueden eh, ayudar a su nota, ¿no? No piensen que solamente de repente es el examen, nada más, ¿ya? Es una parte. Listo, chicos, entonces cuídense. Nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana.